Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Son las 6:01, muy puntuales, empezando este espacio de conversación y la verdad que fue como una bocanada de aire fresco en este día lunes 12 de octubre, un día algo nublado, poder ver estas imágenes increíbles de nuestra hermosa Guatemala, poder escuchar esa música. Yo estoy seguro que más de uno empezó así rígido y se empezó a mover de a poco con el ritmo de la música y con mucha emoción cuando escuchamos el nombre de Guatemala y todo lo que tiene para proyectar. Y este es un nuevo espacio que vamos a compartir con ustedes, una plática de 60 minutos en esto que llamamos Nueva Narrativa. Este es el abierto número 30, Red de Redes, con un tema fascinante y con una invitada maravillosa con la que vamos a poder hablar relajadamente de muchos temas que tienen un solo objetivo que se ha generado con este grupo de guatemaltecos muy inquietos, que van todos con un solo objetivo, proponiendo ideas, proponiendo cambios, co-creando, abriendo una nueva narrativa para poder poner los grandes temas y los verdaderos temas, los que importan, los que no solamente quedan en una palabra y en una oración, sino los que requieren de una acción inmediata y de un compromiso de todos para que realmente se pueda cumplir, porque de más estaría decir, y qué bueno que nos demos el tiempo y ojalá muchas personas se vayan sumando a este espacio para poder hablar, para poder proponer, pero si eso queda solamente en un listado de cosas, pues obviamente no avanzamos. Hay que tratar de que esos sueños, que esas ideas, que esa nueva narrativa en algún momento tengan un par de piecitos para que puedan avanzar hacia adelante y podamos empezar a visualizar y a medir los resultados de esta nueva narrativa que es tan interesante. Un espacio absolutamente diverso, heterogéneo, multicultural, con muchísimas voces, con la posibilidad de que todos puedan opinar siempre en el marco del respeto, de la sana discusión, de la propuesta, de la proactividad. Así que imagínense cuántas cosas interesantes pueden surgir de todo esto que viene ocurriendo desde hace muchos meses atrás. Esta situación compleja que está viviendo el resto del mundo y nuestra querida Guatemala también, nos ha dado esta oportunidad de generar justamente esto, ¿no? Un espacio de oportunidad, un espacio de diálogo limpio, abierto, claro, de propuestas, de poder soñar con un futuro inmediato. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo con una invitada que quiero presentar y cuando leía recién sus datos, en primer lugar soy amante de la gastronomía chapina, me encanta la comida y hoy es día lunes donde realmente uno empieza la dieta, digo, ¿por qué hoy lunes no podemos hablar de comida, verdad? Y llenarnos de sabores y de las cosas fabulosas que tiene nuestra queridísima Guatemala. Y les quiero presentar a Paula Enríquez Winter, es una de las personas, además de ser una artista culinaria, ella se define como una artista culinaria, es una de las personas que más ha investigado en torno a las semillas y los ingredientes nativos de Mesoamérica. No es casual que este abierto número 30 de Red de Redes coincida con este día, ¿verdad? Que tiene connotaciones importantes y de eso no vamos a hablar. Pero en cierta forma, a los que amamos y a los que tenemos a Latinoamérica y defendemos los derechos de esta Latinoamérica tan rica, tan fuerte, tan poderosa, entendemos la gran riqueza que esta tierra ha tenido desde siempre, desde siglos y siglos y siglos atrás, ¿verdad? Desde cada uno de esos valores que afortunadamente muchas culturas, como la guatemalteca, han logrado preservar a través del tiempo. Y eso es fundamental. Y poder tener un espacio de 60 minutos para poder hablar abiertamente, abrir la mente y los oídos para escuchar el conocimiento y todo lo que tiene para contarnos esta mujer que es muy joven, pero muy talentosa y que desde siempre se ha dedicado a investigar y a proponer y a entender de qué se trata esto de la gastronomía, no solamente para comprenderlo y para publicarlo en un libro, sino para tratar de potenciarlo en otros espacios y en otros escenarios. Así es que le doy la bienvenida a Paula. ¿Cómo estás, Paula? Paula Enríquez Winter, bienvenida. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues me siento muy honrada por el espacio, gracias. En realidad es un tema, para mí ya no es un tema, sino es mi vida entera en este viaje que es la gastronomía, desde unas aristas muy particulares, porque hablar de gastronomía hoy por hoy, de hecho yo no tengo un restaurante como tal hoy. Lo que tengo desde hace 3 años es una incubadora y aceleradora de negocios, porque en ese entendimiento de, de la visión de construir una marca país, me he dado cuenta que la gastronomía es sumamente amplia. Una cuestión es la culinaria como tal, otra cuestión es la historia, la identidad, pero también
muy particular y necesario es el tema y el marco competente y competitivo para poder decir que Guatemala puede aspirar a forjar y construirse una marca país que finalmente pueda trascender. Entonces, tengo un par de espacios donde comparto la gastronomía como experiencia, o sea, cocino, pero paralelo a eso, el músculo más fuerte que hoy trabajo, además de la investigación, es la incubación y aceleración de negocios dentro del mundo gastronómico. Pero modelos de negocios inclusivos, ¿va? Porque el, Claro. el ecosistema de emprendedor en Guatemala pues es sumamente amplio, pero también es limitado, ¿va? El título de esta conversación que vamos a mantener, y te cuento, Paula, y le cuento a todos los que se van sumando, bienvenidos, es un gusto que nos estén acompañando, qué bueno que se den un tiempito, un día lunes en la tarde, de poder hablar de estos temas, de limpiar mente, ¿verdad? Y tratar de incorporar cosas buenas, positivas, proactivas. Decíamos que sos una persona con un gran conocimiento, y el título de esta nueva narrativa tenía entre signos de admiración Perú, México, y entre signos de interrogación Guate. Hay un potencial enorme para tratar, obviamente, de mostrar a Guatemala desde una esfera totalmente distinta en el plano internacional, desde lo gastronómico, y eso con todos los escenarios y todos los satélites que hay de alrededor. Pero me gustaría, Paula, que te pudieras presentar así, sí, sí, acá en Okay. confianza, ¿verdad? Como que nos estuviéramos tomando un cafecito, ¿verdad? Bueno, ella es de San Bueno, Pedro Carchá, de Alta Verapaz, pero que nos estuviéramos tomando algún cafecito. ¿De qué sí, región te gusta el café? A ver, ¿cuál es tu café favorito? realmente me gusta mucho el café de acá del área de Santa Cruz y San Cristóbal de Cobán. Es básicamente el café del bosque nuboso. Es un café de especialidades muy particular, tiene notas, hay temporadas que tira notas cítricas y hay temporadas que tira notas muy achocolatadas, dependiendo de la elaboración. Yo soy de Bueno, San Pedro Carchá. un lugar hermoso, ¿verdad? La cuna Es del un lugar, cardamomo, una de las cunas del eh, cardamomo. de hecho, Alta Verapaz es la cuna del cardamomo, es el mayor productor y exportador a nivel mundial. No podemos competir con la India por el tema demográfico. El cardamomo pues ha sido eh, una de mis pasiones en realidad, a pesar de que es un producto, una producción que alrededor tiene aristas complicadas, ¿va? Porque pues a pesar de que somos los mayores productores en Guatemala de cardamomo, tenemos índices de los más altos en Guatemala de pobreza, de desnutrición. Entonces, es como muy contradictorio tener una riqueza y algo que ya está muy potenciado, pero finalmente existe una distribución de ese ingreso de pronto muy mal hecho o muy Claro. mal enfocado. Y es por eso que me he dedicado en estos últimos años a aprender a darle valor agregado desde los productores al cardamomo. Pero pues soy cocinera profesional, no soy académica. eh, Intenté estudiar en dos universidades en Guatemala, pero sin duda yo he sido como muy creyente que el conocimiento debe uno desarrollarlo desde la libertad, desde la verdad. Y no es ese tema, pero siento que a veces la academia en Guatemala, como diría alguien, tiene un corsé. Y yo lo pude, o sea, ese corsé a veces es como que tiene muchas estructuras. Entonces, finalmente yo dentro de la cocina me pude desarrollar y encontrar un lenguaje que me ha llevado a amar el conocimiento, ser autodidacta y poder tener un pensamiento bastante libre y en la medida de lo posible equilibrado. Entonces, soy cocinera ahorita, también trabajo como articulista y escritora en el tema de competitividad, gastronomía, emprendimiento. Soy mentora de una cartera de negocios ya bastante amplia en toda Guatemala. Dentro de CREADI existe un equipo multidisciplinario que apoya a todas las empresas y emprendimientos que vienen con nosotros. Trabajo bastante el tema de modelos de negocios inclusivos en las comunidades, que es parte de lo que creo que es una parte misión de vida, convicción y pasión, porque ahí es donde uno conoce esa Guatemala real, ¿va? Esa Guate que yo les invito a todos
que puedan recorrer, porque ahí es donde uno se da cuenta qué tan apegado puede estar a la materia o a lo material y qué tan feliz puede ser desaprendido de eso, ¿ah? Y que servir finalmente no es algo que no podamos hacer de nuestro entorno. Entonces, todo esto en realidad me presento como cocinera porque es el lenguaje que me ha fortalecido en mi día a día y en todo lo que yo hago, ¿ah? Me encanta que lo hagas así, Paula. Veo muchos libros ahí. Me gustaría saber cuántos de los que están ahí atrás son dedicados a la gastronomía. Y No recién tenés hablábamos, idea. me imagino, debe haber un montón ahí, pero partiendo de una base, Ujú. porque cuando no establecer comparaciones, pero ver qué hicieron otros países que les Claro, funcionó. Perú con la papa, México con tantísima diversidad de cocina y que es distinguida y valorada a nivel internacional y reconocida y premiada y todo lo demás. Y hablando de la historia que tiene Centroamérica, pero específicamente Guatemala, ¿verdad? Y nos trasladamos siglos y siglos atrás. Una esencia que se ha preservado a través del tiempo porque los ingredientes naturales no han cambiado, no se han modificado y esos platos ancestrales siguen de una u otra manera estando presentes en todas las mesas de Guatemala. Me gustaría hablar un poquito de ese origen, de dónde venimos, ¿verdad? sí, Justo hoy es un día casual y causal, un 12 de octubre, para entender de dónde viene esta raíz gastronómica tan rica sí. en un suelo. Paula, que coincidirás conmigo, tiene una ubicación estratégica perfecta en cuanto a la variedad climática, la posición geográfica. O sea, Guatemala es rica ya desde su posición en adelante. Hablemos un poquito de eso, de dónde venimos. Sí, coincido contigo, Ricardo, que Guatemala, si yo me tuviera que quedar con dos cosas particulares de Guatemala, es su tierra. La tierra de Guatemala es sinónimo de regeneración, de salud, de provisión. Guatemala históricamente ha sido una de las mayores proveedoras, comparando su extensión territorial para el mundo entero y los bancos de alimentos más importantes del mundo, de semillas nativas. Y, y es ahí donde entra lo paradójico, porque a pesar que Guatemala tiene esa riqueza, carece el guatemalteco promedio de la identidad de poder reconocerlas. Pero creo que mucho va ligado a la falta de conocimiento. Y creo que en esa identidad gastronómica y en esa, digamos, en ese legado que entra mucho el tema maya, yo he encontrado esa parte fascinante y esa estima, porque, bueno, creo que por propósitos de la vida yo nunca había, hasta hace poco tiempo empecé a viajar fuera de Guatemala, porque nunca se había dado la oportunidad, pero y me descubrí que tampoco tenía como que esa prerrogativa de buscar hacia afuera, sino era buscar hacia adentro, y bendigo el camino que me llevó a eso, porque no lo cambiaría por nada. Y encontrarme como cocinera en toda esa identidad me hizo ya al momento de salir decir, vaya que soy guatemalteca, o sea, sí tengo una identidad que me precede como cocinera, sí tengo un legado. Y es ahí donde empiezo toda la investigación, digamos de manera empírica, de especies nativas y Uh -huh. particularmente con alto contenido nutricional. Y es ahí donde empieza para mí una especie de propuestas dentro del contexto gastronómico a decir, miren, en vez de empezar a ver platillos de fuera, empecemos a reconocer elementos de nuestra cultura que en esa sabiduría ancestral tienen un estima y tienen un valor. Por ejemplo, voy a citar la chaya. La chaya es reconocida como nuestra espinaca maya. Y cuando yo empiezo a investigar, me doy cuenta que dentro del contexto maya existe la chaya, el cacao, el bledo, como elementos incluso como moneda de cambio. Y cuando yo veo y me pongo a observar, existe dentro de todo el contexto maya una razón de ser de por qué estas especies comestibles eran tan importantes y tan relevantes. El tema nutricional, el tema de seguridad alimentaria, el tema de nutrición para los mayas, venía mucho de ahí, el tema energético. Pero también empiezo a ver cómo al pasar de los años se provoca su desuso por esa falta de identidad y por falta de conocimiento, ¿eh?
Ujú, Después viene un mestizaje, que es todo lo que nos enriquece y hoy pues es lo que somos, que vienen muchas culturas de fuera y empieza una mezcla muy interesante, pero creo que hoy, en el punto en el que estamos como Guatemala y el mundo entero, debiéramos de voltear a ver y tratar de no solo revalorizar, sino indagar, documentar y traer más al uso especies comestibles, porque Guatemala, pues finalmente, sí en sus estadísticas aparece muy mal en el tema de desnutrición. Entonces sí tenemos la capacidad de sanarnos, pero creo que nuestros mismos hábitos, nuestra misma falta de identidad o conocimiento, digamos, nos ha limitado a no construir lo que nos puede sanar en algunos temas. ujú. Entonces, la identidad a nivel gastronómico también puede ser el eje articulador que pudiera construir una marca país, porque en el caso de Perú, el ceviche hoy lo han logrado exportar a todo el mundo, no solo como ceviche peruano, sino junto con ello todas sus materias primas. Y eso es bien importante porque tú logras posicionar productos que logran un consumo relevante en los países, pero también en tu país de origen, ¿va? En este caso Perú. Y es ahí donde empieza una evolución, donde la gastronomía peruana hoy la ves en todo el mundo, ves restaurantes, pero también con ello el estima del cocinero peruano y con ello toda la academia, toda la parte de conocimiento que articula y forma a esos cocineros que hoy son igualmente cotizados en Europa, ¿va? Entonces, cuando tú entiendes que la gastronomía tiene esa capacidad por la cual un país puede generar renta per cápita y puede ser competente para atraer turistas, no solo locales, sino extranjeros, y que sientan la experiencia memorable, te vas dando cuenta que no solo debes de invertir en el tema gastronómico, no solo posicionándolo a nivel mercadológico, sino desarrollando capacidades en todo el entorno empresarial, en la investigación y desarrollo de productos, en cómo generar mecanismos. A ver, hablando con personas de Perú, me dicen, parte fundamental de lo que nosotros debimos hacer para que la gastronomía de Perú se convirtiera en un destino fue el generar mecanismos financieros como país para dotar de recursos a todos los restaurantes pequeños de las áreas que eran visitadas. Y no Claro. solo reconocer restaurantes grandes, sino que a todo lugar a que el turista llegara pudiera comer bien. Pero para eso necesitas un emprendedor fortalecido, no endeudado, que tenga la capacidad de propuesta, que tenga todas las herramientas para dar un buen servicio. Entonces te das cuenta que no solo es en sí un platillo o el tema gastronómico, sino es el marco competente de todo un país que le apuesta a eso. México. México es envidiable a título personal porque ha logrado colocar su gastronomía a nivel mundial, donde el mole de México es venerado en Europa, por ejemplo, ¿ah? Donde ya las variedades de maíz son reconocidas con cierta denominación de origen, pero a ver, tuviste que ponerle atención a eso y tuviste que ponerte a trabajar de manera muy seria para que eso sea posible, ¿va? Ujú. Además que esta identidad gastronómica, mencionas dos lugares, bueno, donde no solamente se preocuparon porque en la capital, en el caso de la Ciudad de México, Lima, fueran los espacios para. Y ese es uno de los valores comparativos que tiene Guatemala. Cada región guatemalteca, cada departamento guatemalteco tiene su identidad gastronómica, tiene su historia, tiene su sazón, sus platos, que realmente crear esta red para que no solamente se transformara en un lugar, sino en todo el país, tratando de aprovechar todo esto que tenemos, más la belleza turística, o sea, se puede ampliar muchísimo el panorama. Me preocupa mucho y me gustaría que me comentaras de la identidad gastronómica desde ese concepto que estás lanzando, ¿en qué posición estamos? Si lo ponemos de una escala del 1 al 10, en cuanto a conocimiento interno, en cuanto a difusión, ¿cómo estamos o cómo se define hoy por hoy la identidad gastronómica guatemalteca?
Creo que han habido acciones en los últimos años muy importantes. Creo que siempre lo han habido. Hoy creo que más concretas, sin embargo, siguen siendo muy cortas para la cantidad de insumos que el país genera. Tenemos 7 regiones turísticas en el país. Cada región es encantadora. Es que tú puedes perderte en cada región si sabes a dónde ir. Cada región, que aparte que sus climas son tan variados, solo el hecho de que tú hables con un cocinero de la región del Caribe a un cocinero de la región de las Verapaces, te vas a sumergir en 2 mundos diferentes y Claro. los vas a disfrutar. Los insumos están, hay que desarrollar, hay que armar las piezas y creo que Emilio lo decía al inicio, no es trabajo ni de una persona ni de una institución. Si me preguntas de 1 a 10, va a ser complicado responderte porque a lo que hay en mi cabeza, vamos por un 1.5, porque los insumos que da Guatemala son poderosos, pero El creo que potencial es enorme. el potencial es enorme y aparte creo que el perfil del guatemalteco promedio es valioso. De verdad, yo lo veo en la incubadora y aceleradora, las ganas que le echan. O sea, no son cualquier ganas, ¿me entendés? Que encontrás ahí. No, es un guatemalteco que en realidad anhela hacer las cosas, pero hay que seguirle dando herramientas, pero ya no seguirle dando herramientas al sector desde ni la miseria ni desde el paternalismo, porque eso es algo muy particular que Perú y México han estado logrando y reforzando. Existen subsidios del Estado, existe ayuda internacional, pero tratan de ser auditados de manera diligente. Y creo que eso es algo que también entra dentro de ese 1 a 10 que Guatemala Claro. tiene que lograr. Es decir, bueno, viene ayuda, vienen subsidios, porque a veces se queda como que nos hemos quedado patinando. No hay ayuda, no es cierto. Hay ayuda, pero parte importante de todo lo que tiene que pasar es que cada guatemalteco sea consciente que la herramienta que llega a sus manos la debe usufructuar de manera sabia y saludable. O sea, de otra forma nos quedamos en la queja y no puedes usufructuar todos los insumos que el país por sí solo ya te da. Entonces, creo que ahí, a mí me tocó desaprender y entender que yo tenía lo que tenía y que con eso me iba a esforzar y eventualmente avanzar. Entonces creo que eso es lo que Guatemala debe de entender, que ya el sector privado, digamos, que es del que depende la mayor parte de este sector gastronómico y turístico, debe fortalecerse y debe entender que debe ser competente. Y yo creo que no está difícil porque yo te puedo demostrar que en CREADI, así se llama la incubadora, hay emprendimientos pequeños que ya está la preincubación de negocios, la incubación de negocios y la aceleración. En el sector gastronómico hay muchos que hoy están en aceleración con los recursos que tienen en su entorno y han logrado dar buenos servicios con todos los insumos de su alrededor. Entonces, sí están usufructuando la identidad, los ingredientes, las técnicas de cocina, el discurso que cada región da, porque cada lenguaje en cada región es súper exquisita, ¿verdad? Y parte de lo que yo hablaba con Emilio, y no es bajo ninguna circunstancia un ataque, de verdad es una retroalimentación que yo espero sirva de algo. El Instituto de Competitividad a nivel nacional, INTECAP, por ejemplo, que es el que forja a los cocineros de manera más accesible y que tiene acceso a todas las regiones de Guatemala. Es muy difícil encontrar un curso de cocina guatemalteca en alguno de los idiomas mayas. Y si tú registras y si tú buscas las estadísticas, en el interior, la mayoría de la gente habla un idioma maya. ¿Por qué te digo esto? Porque de ese 1 a ese 10 debemos de tener claro que existe una pertinencia cultural, de la cual pareciera que a veces estamos ausentes. Todo está concentrado en Ciudad de Guatemala y desde ahí
se desarrollan los términos de referencia para la mayoría de proyectos en el interior. Y la persona que desarrolla esos términos de referencia o planes de acción para el interior no ha recorrido el interior. Y yo no digo que sea, no es una queja, pero ya entendí que en Ciudad de Guatemala como que existen burbujas y o sea, están ausentes de esa realidad. Entonces, cuando te das cuenta, yo he visitado la mayoría de centros de capacitación del interior y veo esa ausencia de pertinencia cultural y veo esa centralización en Ciudad de Guatemala. Entonces, ese 1 a 10 no vamos a poder avanzar si no somos conscientes que necesitamos, primero, o sea, descentralizar, pero segundo, también como que aterrizar sobre la realidad y decir, a Sí, ver, queremos ser competentes y ser igual que Perú o igual que México, pero ¿dónde estamos formando al cocinero promedio del interior? ¿Con qué calidades? ¿Con qué cualidades? ¿Cuáles son su malla curricular donde le cuentan que tiene un legado, que tiene una identidad, que tiene de los inventarios más grandes de técnicas e ingredientes en América Latina, que somos una despensa agrícola? Yo no lo veo reflejado. Es más, se tuvo que gestionar una escuela de modelo boliviano, que la primera es aquí en San Pedro Carchá, para poder decir, bueno, estamos forjando un cocinero con pertinencia cultural porque finalmente INTECAP no lo logra. Y te lo digo porque yo estoy en el campo de batalla con el claro. cocinero y el empresario dueño de restaurante. ¿Va? Me encanta que hablas con tanta claridad, Paula, y sobre todo con conocimiento de causa, como decís, fuera de la burbuja, porque muchas veces dictar, aunque sea con buena voluntad, pero si no se conoce Sí. demasiado el terreno, qué complejo es hacerlo. Volviendo a este tema que me parece medular, porque si está el recurso, si está el espacio, si están las ganas, si está la iniciativa, si están los chefs emergentes, hay personas como vos que desde hace mucho tiempo le vienen poniendo mucha gana, investigando, estudiando. Esto es una suma de voluntades. Obviamente, aunque una región quiera o aunque un sector quiera, si no hay una suma de voluntades como ha pasado en Perú y como ha pasado en México, y cuando hablo de suma de voluntades hablo del sector público y privado, porque podés montar una gran plataforma o una gran estructura tomando estos elementos que son tan fuertes, pero si no existe un proyecto país o no está dentro de una lista de prioridades, la posibilidad de primero dotar de las herramientas necesarias, como bien decías, con retorno, o sea, me presentas tu plan de negocio, tu plan, tu concepto, te voy a ayudar, pero necesito que seas autosuficiente y para que valores realmente lo que te estoy dando, pero más allá de eso, una proyección mucho más integral y crear esta red, por llamarlo de Sí. alguna manera, gastronómica en el país. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Ahí tocaste un punto vital. Y es por eso que te digo que amo el camino que me trajo a una incubadora y aceleradora de negocios, porque ahorita pasa algo. Pasa la pandemia y el Estado en su, digamos, en su buena voluntad. O sea, voy a ser muy diplomática. Asigna un fondo para la ayuda de promipymes que en la activación económica. Ahorita hay 400 millones de quetzales, de los cuales se ha ejecutado cero. ¿Por qué razón? Porque para que tú puedas venir y acceder a un crédito de este fondo, presentas tu plan de negocio y tienes que ser una pequeña, mediana o microempresa. Uh -huh. Pero existe una constitución a nivel Estado de qué es una micro, pequeña y mediana empresa. Y dentro de estos tres, la micro debe tener como mínimo de 2 a 3 empleados, la mediana de 5 a 9 empleados. Dime tú, ¿en qué ecosistema de emprendedores guatemaltecos la micro tiene 2 empleados? Apenas tienen un autoempleo. Y desde Claro. ahí no se pueden ejecutar estos 400 millones de quetzales. Y yo te digo porque he intentado acceder al fondo de garantía del Mineco para los emprendedores gastronómicos que vienen, pero simplemente, ¿cuál es la conclusión? Siendo muy sensata y muy sobria en mi observación, es que todas estas políticas de ley se han construido de una manera macro que solo puede ser ejecutada en un ecosistema que es la minoría.
Cuando tú bajas a a la mayoría, y esa Guatemala real que no encuentras solo en la ciudad de Guatemala, te das cuenta que está fuera de base completamente, ni siquiera puede acceder. ¿Cómo puedes tú construir una marca país si no has reconocido ese entorno? No puedes, no puedes porque siempre va a estar centralizado. Yo no estoy abogando aquí a ningún modelo económico, pero sí a un modelo de desarrollo donde sea inclusivo, sostenible y justo. Porque finalmente yo se los digo mucho a los emprendedores, miren mucha, si aquí en la vida está prestadita, o sea, mañana pasado ya no estamos, ni peleamos, ni nos apeguemos a lo material, pero también hablemos las cosas como son y por su nombre, porque creo que esa es otra cuestión que nos va a permitir construir una marca país. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que somos, aprovechémoslos. ¿No es lo mejor? Tal vez no, pero construyamos en lo mejor. Entonces, cuando tú hablas de una marca país, si hubiera algo que yo quisiera poner sobre la mesa, sería, ya no hablemos solo de promoción, porque vamos a seguir intentando vernos en el mundo como una Guatemala que no existe. Y cuando venga el turista promedio o nosotros mismos querramos ir a visitar un lugar donde no encontramos ni baños, no vas a regresar. A ver, ¿verdad? tú vas a Tikal, tú miras todo el entorno antes de llegar a Tikal. ¿Recuerdas tú un negocio formal al que hayas podido entrar? Todo es economía informal. Entonces ahí te das cuenta la ausencia de realidad y no es consecuente el discurso con la realidad. Y ves que ahí toda la economía que hay alrededor de un Tikal es de subsistencia. ¿Cómo puedes construir una marca país? ¿Cómo puedes hablar de gastronomía? ¿Cómo pretendes posicionar un platillo? Si cuando llegas a la realidad donde pasan las cosas, en realidad no se ha construido un país y construir patria no es tan sencillo. Yo que Ahora, digo, o sea, Paula, ¿de qué crees que depende que esa conversación se hable y se proponga seriamente a quienes toman las decisiones, siendo una siendo, conversación inclusiva? Ojo, digo cuando se toman decisiones, no una decisión unilateral, sí, una decisión inclusiva porque, insisto, tampoco una marca país se construye de la noche a la mañana. totalmente. México le llevó muchos años, obviamente, a Perú y a muchas otras regiones del mundo, donde, insisto, porque cualquiera de los que nos está escuchando ahora, cuando llegas a un país, no importa, o a una ciudad, independientemente del monumento y de la riqueza cultural que existe, uno quiere probar el sabor típico, uno quiere ir y lo primero que dice, ¿dónde, si estás en un hotel o donde sea, preguntas, ¿dónde sirven la mejor comida típica de este lugar? ¿Verdad? ¿Dónde sirven la mejor causa peruana? ¿Dónde está el mejor ceviche? ¿Dónde hacen el mejor pisco? ¿Dónde hacen el mejor mole? Uno trata de ir a esos espacios, ¿verdad? Y puede llegar a los mercados y encontrarse lugares donde realmente sí, comiste rico y te sentiste a gusto, te transformas en un multiplicador sin necesidad de tener ninguna agencia de relaciones públicas, porque en ese país o en ese Sí. lugar se come muy bien. Volviendo al tema central, ¿de qué depende de que se genere una conversación seria, insisto? Y porque yo, honestamente, ya en 20 años casi vivir en este país, moderando muchísimos encuentros con candidatos a la presidencia, nunca, nunca te puedo asegurar el tema de crear la marca país desde lo gastronómico y desde ese valor tan fuerte que tiene Guatemala ha estado dentro de las prioridades. Entiendo que hay muchísimas otras cosas que Claro, importan, pero si hablamos de claro. proyección al futuro, este no es un tema menor y es un tema que puede tener una devolución, pero muy fuerte de desarrollo para todo el país. Yo, yo antes decía, te voy a dar mi humilde opinión, pero mi mamá ya me dijo que nunca son humildes. Tu Entonces, opinión, eso es, tu opinión. Y sazonada, y sazonada. yo he observado algo, que cuando hablan de un proyecto y asignan presupuestos muchas veces, me voy a incluir, lo vemos con hambre. O sea, hay presupuesto y voy a llamar a la no sé quién y que... Y digo yo, ya ni siquiera se trata ni del gobierno, ni de la academia, ni de ningún sector, sino ya se trata de tú como guatemalteco decir, y hoy cabalmente en un mentoreo, medio lo dije en 5 minutos, yo le digo, mira, ese proyecto yo no le veo términos de referencia claro, yo no le voy a entrar, yo no quiero tener sobre mis hombros
esa situación de que saber que estamos en una Guatemala con un declive tremendo y yo meterme al bolsillo dinero que llora sangre. Uno, al menos yo no quiero que, yo tengo un hijo de 11 años y no quiero que él finalmente tenga que cargar con eso. Segundo, hay algo que tú dijiste. Yo he moderado, yo he estado sentado en muchas conversaciones y el desarrollo desde la gastronomía y el turismo no ha sido relevante. Yo cuando trabajo en las comunidades me doy cuenta que tú les puedes llevar láminas, les puedes llevar comida, medicinas, pero siempre existe y sobrepasa esa misma necesidad momentánea de suplirles una necesidad inmediata, esa realización personal, esa necesidad de verse en el tiempo con una generación de ingresos, digamos, segura y que ellos, que cualquier guatemalteco, y creo que a nivel mundial, cualquier humano quiere sentirse realizado, decir, yes, lo logré y ahí voy. ¿Por qué te cito esto? Porque Guatemala ha optado por un modelo de desarrollo sumamente paternalista. O sea, tiene necesidad de algo, démosle rapidito para que... Y no desarrolla capacidades. Para mí se ha vuelto clave la competitividad y el marco competente de Guatemala. Creo que ahí, ¿qué se necesita? Articular las partes, pero así como que hablar lo que es, ¿va? No acariciar tanto los discursos y Las decir cosas como son. Sí, las sí, 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 cosas sí, sí, como sí. son y Sí, decir, y esa ética que te enseñan en tu casa, que no te la enseñan, pero ni en la universidad, ni en el colegio, ni en un puesto político, no, o sea, porque finalmente yo tengo un dicho feo si querés, pero es, ay, no, qué rápido te salió el cobre, ¿va? O sea, y es como que, bueno, eso es lo que nos pasa muchas veces y que cada quien quiere jalar para su lado como guatemalteco y no se da cuenta de la Guatemala que generacionalmente sigue heredando. Yo te digo, claro. yo no quiero seguir siendo parte y tal vez ni lo voy a lograr ver porque faltan años luz para que todo se siga desarrollando, pero me quiero ir, que espero que sean muchos años, con esa tranquilidad que el entorno donde yo participé no lo dejé igual. O sea, primero. Y segundo, sí creo, y te lo digo con toda certeza, que el turismo y la gastronomía tiene la capacidad para generar renta per cápita relevante. ¿Por Obvio qué? que sí, El obvio que sí. cardamomo, volvemos al cardamomo. Han habido épocas de los 103 años desde que vino el cardamomo que se ha estado en el cuarto y en el quinto lugar de generar renta per cápita en Guatemala. Y esa renta, esa riqueza se ha quedado distribuida en pocos, o sea, no en las 300,000 familias con las que se inició toda la aventura de sembrar cardamomo. Pero si a eso le sumas que el cardamomo erosiona la tierra, el cardamomo no es alimento, el cardamomo hoy tiene que dársele un manejo sumamente fuerte a la tierra para poderlo mantener. Es el 0.5% o por ahí va, no tengo el dato exacto, de cardamomo orgánico. Entonces, ¿qué pasa? Hay países, como Colombia, por ejemplo, que ha sido emergente, que desarrolló un instituto tecnológico de cardamomo, pero Colombia siempre no decide seguir sembrando cardamomo porque ve lo dañino que es para su tierra. Entonces, ¿qué pasa? Ellos optan hoy por cultivos regenerativos y alrededor de esos cultivos regenerativos se están creando experiencias gastronómicas y experiencias turísticas que el turista promedio quiere acceder porque ya hoy tienen mucho más que nunca la conciencia del respeto a la tierra, a las Claro. manifestaciones culturales y a la economía colaborativa. Entonces, creo yo que hoy Guatemala tiene, además de todos sus insumos, la atención del guatemalteco, porque en necesidad pareciera que somos más sensibles o pareciera que estamos más atentos. Entonces creo que yo sinceramente esperar de un Estado o de un papá Estado propuestas no creo que sigan viniendo, porque por sí cuando entras he observado que cuando entra un poder colapsa por sí ya todo lo que trae la naturaleza.
Pero Pero más si, que propuesta, por lo menos la puerta abierta para escuchar una propuesta de los que saben, de los que y, sí y, caminaron el país, de los que y ese es entendieron, de un los... punto De, clave. Cuando claro. yo me he sentado con INGUAT, por ejemplo, y he conocido consultores a los que amo y respeto porque me han honrado, pero veo que finalmente los que contratan para desarrollar los planes nacionales de turismo ni son guatemaltecos. Entonces, cuando tú los ves, entiendes la ceguera o los hábitos que sí, en lo personal te puedo decir muy malos, porque finalmente lanzan propuestas que primero ni se ejecutan y segundo no tienen esa pertinencia que el país está necesitando para poder descentralizar y crear un producto efectivo, eficiente, auditable. ¿Me entiendes? Productos reales que emergen desde la necesidad y la realidad, no con metodologías validadas en Europa, no somos Europa. Entonces, creo que eso serían de las cuestiones que yo traería a la mesa y creo que el nivel gastronómico de Guatemala tiene la capacidad de ser elevado, pero te vuelvo a decir, hay que unir en esas famosas mesas de competitividad que INGUAT ha manifestado, ver, bueno, ¿qué están hablando en realidad? ¿Qué están planteando? Porque aparte hay presupuestos grandes que se están ejecutando en esos ejercicios. Decir, bueno, están hablando de un inventario de platillos gastronómicos, ¿dónde puedo verlo? ¿Cuál es el link para ver el resultado de ese trabajo? Están hablando de un inventario de ingredientes y una guía, al menos que sea el resultado. Entonces creo que mientras más nos apuremos hablar la realidad con respeto, con mesura y con los pies bien puestos sobre la tierra, tenemos acceso de meter mano de una marca país relevante. ¿Va? Y Guatemala pensando, finalmente lo tiene. y pensando en el interés común, ¿verdad? No en el Sí, interés personal, sino pensando en la marca país, en el potencial que tiene. Muchos están mencionando ahora y les quiero contar a todos los que se han sumado que a partir de las 7, en un ratito nada más, vamos a abrir un espacio de preguntas para que ustedes a Paula le puedan preguntar lo que quieran, puedan dar su opinión. Por supuesto, esta es la intención de 7, 7 y media vamos a tener este espacio, pero muchos están mencionando la palabra co-creación. Y es tan importante hablar desde el trabajo de la comunidad, desde todo este valor tan fuerte que tenés, que estoy seguro que como vos lo comparten muchísimas otras personas en Guatemala. Pero hablando de las cosas reales que tenemos, pensemos en los aspectos positivos, el sueño a lo que vamos es esto. ¿Existen todos esos elementos desde tu criterio? Hoy que hay un turismo que está buscando lugares donde la tierra importa, donde el ambiente importa, donde volver a consumir lo natural importa, donde estar en un espacio libre de contaminación importa, donde poder comer en un lugar donde tengamos un ambiente absolutamente natural, volcanes, lagos y todo lo demás importa. O sea, son muchos los elementos que si los sumás, dicen que Guatemala, el clima, la posición, tiene motivos de sobra para empezar a sí, trabajar en esto. ¿No pensás en eso? totalmente. Y creo que parte fundamental de eso es la identidad, Ricardo. Y no sé, creo que es importante que volteemos a ver cómo estamos educando a nuestros hijos. Como te digo, a mí me criaron en un lugar donde no tiene tomate para el arroz, no le eche, pero hay arroz, ¿va? Entonces fue como bien importante porque nunca fomentaron en mí esa parte aspiracional que me hizo valorar lo que tenía y construir mucho en relación a eso. Y tal vez el anécdota es chistoso, pero tengo un hijo al que le estaba gestionando una beca en un colegio privado de Ciudad de Guatemala y me dice, mamá, ¿por qué insistís en que yo tenga ese tipo de educación si yo soy feliz aquí, va? Entonces me llamó tanto la atención porque me dijo, tú no lo necesitaste, entonces no te entiendo. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que es importante voltear a ver la generación que estamos forjando con esa pertinencia, con esa realidad, con ese amor, con esa identidad. Y yo créeme que ahí es mi esperanza, porque cuando llega alguien a la oficina, cuando viene una empresa, un emprendedor, le digo, ¿y no has considerado hacer tu hamburguesa en vez de Angus, de gallina criolla? Y le metemos carnita de cerdo y un tocino para que salga exquisito y le compras a tal Uy, qué bueno. comunidad. O por ejemplo, mira, en vez de usar una espinaca foránea, ¿por qué no salteamos la chaya con pepita? Sale exquisito. Y mira tu Claro. pan,
¿por qué no le ponemos un porcentaje de harina de camote o de yuca de tal comunidad para que también puedas dejar un poco de riqueza ahí y empezar a tener en lo cotidiano algo de referencia de Guatemala y empezar a construir en todo ese entorno? Entonces, así hemos como hemos ido, y hemos ido, y hemos ido, y seguiremos, primero Dios, ¿verdad? Entonces, creo que parte fundamental es voltear a ver con amor nuestros recursos, con respeto, porque el hecho de que no lo entiendas o que generacionalmente no lo has valorado, no significa que no sea valioso incluso para otros países, porque cuando hablas de la chaya, te das cuenta que hoy la harina de la chaya, hay una comunidad de Chiquimula con la que yo trabajo, los países nórdicos están viendo cómo sacarle los registros, porque la chaya resulta ser un superalimento y ellos Claro. ya no quieren harina refinada, entonces quieren todas las harinas de yuca, perdón, de moringa, de chaya y de nopal de esa región. Y estás hablando de una región que es la de Camotán, donde ha habido hambruna, pero se están generando estos modelos de negocios inclusivos relevantes, donde va, si el guatemalteco promedio no lo entiende o no lo quiere apreciar por falta de conocimiento, existe toda Europa que está pidiendo este tipo de alimentos porque ya lo entendió. Entonces, creo que ya hablar de la gastronomía como marca país, personalmente y desde mi realidad te digo, ya vimos que no funciona como se ha planteado. Creo que tenemos que ir a esa guate de un contexto que en realidad sobrepasa cualquier cosa que conocemos e ir construyendo con esa empatía también en el interior, porque de verdad ustedes, Guatemala no es solo la capital. O sea, está todo el interior que hay realidades de realidades ahí, va. Pero sabes que hay un común denominador, Paula, yo que llevo 20 años y que he recorrido mucho el país. En pocos lugares del mundo me he encontrado gente tan orgullosa de su comida, que la presuma con tanto amor, que se siente orgullosa de darte a probar sus sabores y que mantenga la tradición de alimentos que vienen de hace siglos y que lo sigan mostrando con esa alegría. Y ahí no importa ni clase social ni nada, todo el mundo a la hora de hablar de cualquier tipo de recado, de los dulces típicos, de lo que sea, hablan con un orgullo, hablan con un amor y presumen que su abuelita hace los mejores paches, los mejores tamales, el mejor fiambre, las mejores tostadas, ¿verdad? Es increíble, y te lo digo por comparación porque me ha tocado viví en México muchos años, bueno, obviamente nací en Argentina. Eso sí es un valor muy importante, hablando de cosas positivas, ¿verdad, Hurgando? El Y, orgullo que todos los guatemaltecos, independientemente del lugar donde vivan, porque me ha tocado y me ha encantado viajar por el interior, se sienten orgullosos de lo que te ponen en la mesa, sea lo que sea, ¿verdad? Entonces, es impresionante eso, y eso creo que es un valor que se puede potenciar y al que hay que sacarle mucho rédito. ¿Aló, Paula? ¿Estás ahí todavía? Paula, Paula. A ver, a ver. Yo sigo acá, pero no sé si alguien manda un mensajito para saber si seguimos en línea o no, porque creo que perdimos a Paula. A ver, Emilio, que te estoy viendo, levanta el dedo si todavía estamos ahí. ¿Me escuchás o no? ¿Sí? Ah, sí, ok. Está muy bien. Entonces No, vamos a sí, ver si sí te Paula, escucho, pero se quedó como congelada la imagen de Paula. sí, pero ahí se va a volver, le vamos a Yo creo permitir que el se ingreso otra desconectó vez. y ahora se está volviendo a conectar. Pero miren, qué bueno todo lo que estamos escuchando. A mí me encanta escuchar a personas como Paula, honestamente, que más allá de hacer una radiografía de lo que está pasando, no pierde el sentido de la posibilidad de proponer, de crear, de pensar que con espacios nuevos, con lo que aprendimos de las antiguas generaciones, con lo que están aprendiendo las nuevas generaciones, se puede crear algo distinto. Y creo que es una de las tantas personas, me imagino que debe haber muchísimas en Guatemala, que tienen este mismo potencial, esta misma experiencia, esta misma necesidad de querer comunicar desde su comunidad y no moviéndose de esa comunidad todo, eso realmente es muy valioso. Ojalá Paula se pueda volver a comunicar otra vez, a conectar, porque seguramente hay muchas preguntas que vamos a querer escuchar de las personas que gentilmente nos están acompañando a esta hora, ¿verdad? Mira, para mientras que se une
Paula, Ricardo, me parece que está tocando temas fundamentales, ¿verdad? Y es que a veces en los años pasados hemos querido vender a Guatemala al exterior, y uso esa palabra que suena también un poco dura, ¿verdad? Pero creo que en verdad eso es lo que se ha tratado de hacer. Y creo que como las palabras tienen poder, ¿verdad? Y abren puertas y cierran puertas, yo creo que el tema no es vender Guatemala. El tema realmente es poner a Guatemala en valor. Y para poder ponerla en valor, pues necesitamos realmente conocerla y enamorarnos de ella. Entonces, hace mucho sentido lo que dice Paula, ¿verdad? Porque para los que vivimos en la capital, sí es cierto que estamos desconectados la mayor parte de lo que está pasando en otras partes, y cuando vamos a otras partes probablemente son las mismas partes y vamos en una posición un poco como de turistas, ¿verdad? Que es muy diferente a realmente ser parte de la comunidad. Entonces, me parece que a todos los que nos gusta viajar, que creo que fácilmente podemos ser la mayoría, es la gran invitación que está esperando es Guatemala entera, ¿verdad? Es el país, y es ir a todos los lugares que no hemos ido aún, y a los que hemos ido, ir con otra perspectiva, con otros ojos. Uno de los viajes más lindos que he tenido en mi vida fue el año pasado, en junio, a Titlán, a distintos pueblos, en donde quien organizó el viaje, vas a creer que es una chica de Estados Unidos, que vive en Panajachel, ¿verdad? Y que ella nos tenía ya identificados una serie de puntos, ¿verdad? Para poder visitar casas en San Antonio Palopó, en Santa Catarina Palopó, en San Juan, ¿verdad? Y meternos realmente detrás de lo que uno normalmente ve, ¿verdad? Y convivir con las personas propias del lugar, simplemente para compartir y sentirte parte. Y eso hizo el viaje tan agradable. Fue un viaje como de 4 días, y regresamos con Jan y con las chicas realmente inspirados, como que si nos hubiéramos ido a Tailandia o al sur, al Pacífico Sur, ¿verdad? Cuando realmente sientes que de verdad te fuiste y que de verdad te expusiste a cosas diferentes a las que estás acostumbrado. De hecho, nos quedamos en casa de un amigo en Sutujil, que tiene su casa en San Pedro, La Laguna, y el poder ver Guatemala desde esa perspectiva, desde esos ojos, es muy enriquecedor. Verdaderamente te sientes como que apenas estás empezando a conocer tu país. Entonces, y cada vez también veo más personas, más guatemaltecos que están descubriendo, ¿verdad? Su propia tierra. Un sobrino que tiene 24 años, estudió en Estados Unidos, vino a Guatemala, hizo un viaje de esos de carretera, ¿verdad? Road trip desde Guatemala hasta Huehuetenango, frontera con México, pero parando en una serie con amigos. Entonces yo me puedo imaginar realmente qué lindo, ¿no? El poder en tu propio país experimentar qué se siente este concepto de descubrir, a pesar de que has vivido aquí toda tu vida o la mayor parte de tu vida. Qué bueno lo que nos dice Emilio. Yo no sé si Paula, ¿estás por ahí? Porque me escribió la vecina de Paula que se había ido la luz. Sí, cabal, se fue la energía. Ahí está, mira, pero mira qué buenos vecinos tenés, ¿ves? Tu vecina dijo, ahí está, así que vamos, la gente, que había un corte ahí en tu comunidad, pero qué bueno que ya estás de Aquí vuelta. tronó fuertísimo, pero ya me estoy conectando. No te habrá escuchado el alcalde y habrá cortado la luz, que eso pasa, a veces pasan esas cosas, lamentablemente. Pero no, fuera de broma. Faltan 5 minutos para ya abrir la conversación para todos los que quieran preguntar. Paulita, me gustaría, si podemos, ha sido tan interesante escucharte, ha sido tan enriquecedor, tratar de poner estos puntos ordenados en un platillo, digamos, plantearnos el buffet de las cosas en las que debemos trabajar y hacia dónde podemos ir para crear esta marca país y esta identidad gastronómica real y cierta. Te escuchamos. Sí, la verdad, la reflexión más grande es pongámonos a trabajar así fuerte porque Guate vale la pena. Creo que dentro de todo, yo se lo decía a Emilio, yo sí veo cómo pues vivimos en un país libre. Yo aún como me expreso, aún como planteo, aún en el entorno en el que vivo y en el comunitario,
no he encontrado una limitante. Quisiera ahorita decirte, mira, esta ha sido la limitante por la cual las cosas no han pasado, y no sería muy injusta con la vida de decirlo. Entonces creo que una de las cosas que culturalmente sí no apruebo como guatemaltecos, y cada día intento salir de ahí, es la queja. Porque en la queja pierdes el montón de aristas que te logran potenciar. Y creo que a nivel instituciones, a nivel sector, a nivel gremial, tanto público, privado, debemos de voltear a ver la Guatemala integral. Es como una ecuación. Hay valores chiquitos y hay valores grandes, pero toditos son importantes. O sea, no puedes obviar uno para tener el resultado exacto. Obvio. Entonces, yo creo que acá hemos obviado valores porque, uno, no los conocemos. Dos, si los conocemos, no dimensionamos su valor. Y tres, creo que hay que poner iniciativas desde donde sea con la pertinencia cultural que Guatemala necesita. Dejar de verlo foráneo incluso para traerlo como una solución. Yo estuve platicando con gente de México y me decían, Paula, si hubo una cosa que nosotros nos ha logrado posicionar en el mundo, es el estima. Ni siquiera me dijeron orgullo, como que ellos han vuelto a articular su discurso a tal punto que ya no te dicen orgullo, sino te dicen estima. Entonces, en el estima personal y en el estima colectivo, tú empiezas a construir y te das cuenta que por más que luches por tenerlo del otro, no es tuyo. Entonces la gastronomía es un lenguaje bien exquisito porque te hace ver que para tener una receta final tienes que tener esos valores proporcionados para tener un buen sabor. Es tan sencillo para mí como eso, ¿va? Si yo soy sal, ¿para qué quiero ser pimienta? O sea, no puedo. Entonces a veces yo lo veo tan natural y tan orgánico, y me llama poderosamente la atención la naturaleza nuestra como humanos, que nos encanta rebuscar y poner y quitar cuando es tan sencillo. Entonces creo que, y aparte, ser guatemaltecos con los ojos abiertos, porque es como el ejemplo que te digo de Tikal. Vas y recorres las orillas de Tikal y dices, wow, Tikal, pero ¿será que no viste que no existen negocios competentes alrededor? ¿O lo obviaste? ¿O no estuviste consciente? ¿O simplemente tu realidad está en tu realidad que no logras ver lo demás contexto? Pero cuando se trata a veces de criticar o de opinar, sí ves el contexto. Entonces es como articularnos cada guatemalteco y decir, bueno, si bien las redes sociales hoy nos han educado a tal punto que no nos permiten como que razonar o pensar, que sea el reto y que sea como que la gran lección de la pandemia, finalmente, el ser unos observadores y unos buenos maestros y alumnos. Me encanta. Bueno, ya antes de entrar en el conversatorio, estamos a un minuto. ¿El caquique es tu plato fuerte o hay alguna otra cosa en la que te luzcas Fíjate así, que, Paulita, pero con todo? Contame. el bachá. El bachá es un platillo del área de Caón. Es un platillo que se cocina en hojas de mosh, y le ponen plátano. En el área del Polo Chico le ponen hojas de Santa María, pero sale muy anisado. Hay bachá de Calá, que es un centro de palmito que se da en esa región. Hay de chicharrón, de gallina, de pescado y de cerdo. Se sazona con pepita, con sal, con abundante zamat, tomate y cebolla. Lo envuelves en hojas y lo cocinas en cenizas. Y es exquisito. Ya lo he probado. Lo probé hace como 6 meses. Una persona en Antigua preparó en su restaurante, porque es todo de platos típicos. María Mercedes se llama, Beteta. Me dio a probar bachá. En realidad lo preparó para un canal de afuera que yo llevé para un programa que recorre toda Latinoamérica con platillos, y ahí probé el bachá. Y me falta probar mi copita de boj, que yo creo que eso sí que está bueno. El bojo. Ese sí. Pero tiene Con que... cuidado, con Sí, cuidado. porque Con tiene precaución.
tiene efectos similares a los de los hongos alucinógenos, pero eso es lo bueno. Entonces, Como el Gifiti, más o menos como el Gifiti de Livingston, ¿o no? yo creo que peor, fíjate, porque el fermento sí tiene su... Sí, dice que es uno de los que más cantidad de alcohol tiene, así que si usted Sí. nos está escuchando, se va a tomar esta copita de Bock, obviamente hágalo con cuidado, con compañía, por favor, se lo pido. Bueno, Sí. Paulita, muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a abrir ahora así la conversación para que te puedan preguntar. Me pasaría horas platicando contigo. Yo creo que esta va a ser la primera de muchas, habrá una 31, 32, 33, porque tenés muchísimo para aportar y me encanta con el sentimiento, con la claridad y algo que mencionaste al principio, la pasión con la que defendés tus ideas y propones, ¿verdad? Eso es tan importante en un ser humano y lo haces con mucha claridad. Así que gracias, Paula. Y abrimos Gracias la a ti. conversación, esta conversación de 30 minutos que vamos a tener a partir de ahora, para respetar el tiempo de todos. Cuando quieran, pueden preguntar. Paula está abierta a contestar o a escuchar sus sugerencias. Para mí, la verdad es que te digo que yo me considero una persona, ya no, pero considero que era una persona tímida. Y obviamente con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces yo pregunto más por lo mal que me siento que nadie pregunte, que porque en verdad yo quiera preguntar. Así que, pero ya vi que ya Claudia Hernández levantó la mano y alguien más, así que cedo Claudita. Vamos, Claudia, adelante, bienvenida. Gracias, mucho gusto de saludarlos a todos desde Shela. Me identifiqué mucho con Paula cuando se fue la luz, porque miren que aquí es una cosa casi que de todos los días. En primer lugar, agradecerle a Paula porque me encanta, me encantó la manera en la que nos compartió sus ideas y ese amor a Guate. Yo creo que tenemos un camino con muchísimo potencial para enamorarnos. Perdón, Claudia, solo que no te vemos y nos encanta verte. Ay, no puse mi video. Espérenme. Ahí estoy, ya me miran. Ya, ahora sí. Pues les decía que me encanta la idea porque la veo con muchísimo potencial para, primero nosotros, enamorarnos otra vez de Guate. La cocina también nos permite reunirnos al torno de la mesa y eso tiene muchísima riqueza para transmitir y heredar y para atraer a otros. Yo creo que es una ruta sin duda con mucho potencial para valorarnos y para darnos a querer en otros lugares. Así que me encanta la idea y me fascinó cómo habló Paula. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vivi también tenía algo, creo que estaba también con la manito levantada, Vivi. Sí, muchas gracias. Qué lindo escuchar todo esto. Voy a bajar la mano, así ya está. Aprendí muchísimo. Y Paola, muchísimas gracias. Me diste ideas de unos platos que vamos a preparar. Entonces, pues mi pregunta para ti y la pregunta para todos es si se quieren unir a un movimiento que vamos a implementar aquí en Guatemala, que es a nivel mundial, que se llama Social Gastronomy Movement. Entonces comienza pues este viernes, que es el Día Mundial de los Alimentos o de la alimentación. Entonces creo que viene también, todo el tema de los alimentos viene muy a mano ahora que el Programa Mundial de Alimentos acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces también cómo, pues más allá de también el turismo, cómo es que en un país post-conflicto como Guatemala la seguridad alimentaria y los alimentos pueden brindar esa paz como herramienta de construcción de paz. Entonces, bueno, aquí creo que me surgió otra pregunta para Paula. ¿Cómo crees tú que los alimentos pueden brindar esa cohesión y cómo hacerlo? Y tal vez, Paula, solamente para informarles a todos, y también me encantaría invitarte a ti y a cualquiera que está presente en esta conversación a que se unan a los paneles que vamos a tener dentro de este encuentro, que es toda la semana del viernes 16 al viernes 23. Se llama el Food Solidarity Gathering. Entonces, mucho hablar de esa parte de solidaridad en esta época de pandemia. Y es la primera vez que Guatemala va a estar presentando en este encuentro. Normalmente se hace de forma física, pero ahora va a ser virtual. Y tenemos 4
espacios para que Guatemala se perfile. Yo voy a estar como siendo la anfitriona de eso y me encantaría tener a cualquiera que quisiera aquí como panelista también. Y uno de ellos va a ser el mismo viernes 26, que es cocinar para varias personas en más posiciones de vulnerabilidad. Y me encantó la idea del cardamomo y le vamos a hacer entonces unas galletas de avena con cacao y cardamomo con lo que dijiste, pero después me preocupé con la parte regenerativa. Entonces, ¿cuáles son tus consideraciones acerca de lo que deberíamos de estar preparando? Que ya tenemos un plato, pero ¿qué es lo que tú considerarías fíjate eso y la paz? No, tocaste un punto vital y pues con toda la prudencia que el caso que amerita, yo creo que no podemos seguir convirtiendo la gastronomía en algo mediático. Creo que el tema de gastronomía, dentro de la gastronomía o dentro de la seguridad alimentaria va la gastronomía, porque ya es cuestión de prioridades, ya ni siquiera es cuestión de qué es lo cool para Guatemala, sino cuál es la prioridad. Y te digo, como cocinera guatemalteca, el hecho que buscara un poquito lamerme mis heridas fuera de todo el sector gastronómico, fue entender que el agricultor, la mayoría de agricultores en Guatemala son de subsistencia. Y el cardamomo es un gran ejemplo. No puede darle transformación al cardamomo, primero porque no hay conocimiento. No, el cardamomo se va en paquetes negros a otros países y los desarrollos los hacen en otro lado. Y el mercado justo no había existido por décadas en el tema del cardamomo. Y aparte, el cardamomo no se come. O sea, no le puedes decir a un agricultor, bueno, cocina una libra de cardamomo y come, es imposible. Entonces, parte de los modelos de negocios inclusivos, hablando, por ejemplo, de los agricultores del área de Camotán, ellos por medio de Bioversity, que es una agencia internacional, se lograron constituir como asociación de agricultores del área Chortí. Ellos hoy regeneran su tierra, que es el corredor seco, con chaya, moringa, plátano, mamey, nopal. Y eso sí se puede comer. Históricamente ellos agarraban la chaya y con un bananito lo machacaban y hacían papillas, pero la chaya no debiera de comerse cruda, porque en algún momento tiene cierto grado de arsénico, entonces, como la mayoría de productos, entonces tienes que blanquearla y a utilizarla. Hoy ellos hacen experiencias gastronómicas hermosas con todos sus productos, porque en esas experiencias ellos aprendieron a cocinar sus mismos productos. Por ejemplo, te sirven una ensalada de nopal con tomate y aderezo de vanilla exquisito, ¿verdad? Y aparte, se les ha ido apoyando y dotando y gestionando recursos para que puedan darle transformación a sus materias primas y generarse un ingreso. Entonces, todo ese conocimiento y ese bagaje gastronómico lo que se convierte es un eje articulador de su gastronomía, pero sobre todo de su seguridad alimentaria y de poder vender ciertos productos e incluso excedentes a escuelas del Estado para poderse generar ingresos. Entonces, ahí pasan dos cosas. Empiezan a ayudar a la regeneración de la malnutrición y empiezas a ayudar a generarlos y agenciarlos de ingresos. Entonces, la gastronomía, de hecho, es el eje articulador para el desarrollo de estos temas, ¿va? Entonces, efectivamente, hay que ir identificando por regiones qué productos pueden no solo regenerar la tierra, sino principalmente dotar de nutrientes a los pobladores más vulnerables de esas áreas, ¿no? Gracias, Vivi, por tu pregunta y Paula por tu respuesta. Está don Carmelo también en lista y decía iPad de don Carmelo, así que lo queremos escuchar. ¿Está por ahí? Yo quiero felicitar a Paula. Pocas veces he oído una manifestar con palabras sencillas, de una forma auténtica, una reflexión tan sabia como la que tú has hecho. Y lo que quiero, nada más,
adicionar y agregar, cuando hablas tú acerca de que en Guatemala no se conoce la provincia, lo que quiero decir es que mucha de nuestra descontento o insatisfacción, quizás sea la palabra correcta, con nuestro propio país, no solo es en la gastronomía, sino en muchísimas otras cosas que no aprendemos a conocerlas y valorarlas. Y todo lo que toda la publicidad que da, tú hablas del tema comercial, que se nos hace y se nos da, nos hace ser y estar insatisfechos y no ver hacia adentro, ver hacia nosotros y ver la riqueza que tenemos por ver los de otros y compararnos a otros cuando podemos ser diferentes desde adentro, desde nosotros mismos, con lo que ya tenemos. Creo que ha sido muy especial esta exposición que tú has hecho y que no solo es de la comida, es de todas muchas otras cosas de nuestro país. Y por ahí veo a doña Edna asintiendo. Y por ahí vi también la viñeta de don Roberto Gutiérrez. Yo quiero escuchar a don Roberto y doña Edna, que conocen mucho, 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 tanto como tú, Paula, de lo que es el interior del país y la región de las Verapaces en particular. Yo soy cobanero, para empezar. Muchas gracias, don Carmelo, por su exposición y por dar su comentario. Está en la lista Areli y María Leticia. No sé, Areli, si estás por ahí para que puedas realizar tu comentario o tu pregunta, lo que quieras. Todavía nos quedan unos 20 minutos más o menos. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, pues gracias, Paula. Yo creo que esta pasión nos la trasladas muy bien a todos nosotros. Me encanta de verdad ver cómo ese amor, pues, yo amo a mi Guatemala y me ha tocado ser embajadora de Guatemala en otro país y defenderlo con todo y sobresaltar todo lo que tenemos. Pero todavía en Guatemala lo mismo que decía Paula es que no tenemos como el conocimiento muy estructurado, no lo hacemos de forma que podamos nosotros saber completamente cómo presentar a nuestro país, cómo presentar estas maravillas, esta tierra que tenemos. Pero, y también lo difícil al participar en estos foros es que uno súper se emociona, pero es llegar a tener aterrizadas esas ideas y llegar de esta motivación que nos queda así todos emocionados a la acción de todo lo que se ve, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían unas 2, 3 acciones primeras que uno pudiera tomar como para que el estudio de meternos a esto de lo gastronómico y ser unos embajadores de verdad de lujo en otros países y que esto también provoque un cambio? Porque el que todos nosotros hablemos de lo nuestro le abre a la gente y la gente en otras partes siempre está dispuesta a escuchar qué es lo bueno que tenemos. ¿Qué nos aconsejarías tú como para decir, bueno, empiecen por estos pasos sencillos, pero hagámoslo ya? Yo pienso primero que hay, de manera macro, sentaría a la academia, al Ministerio de Desarrollo, al Ministerio de Economía y a INGUAT. Sentaría estas 4 entidades, pero lo sentaría desde su camiseta de guatemaltecos más que de funcionarios e intentar abogar en ellos el hecho de que están sentados en una silla temporal y que lo que puedan hacer en esa silla de manera temporal va a trascender de manera atemporal. Yo lo he podido ver en otros países. Se han sentado ministros de turismo que olvidaron por un momento que eran ministros de turismo y se recordaron que eran ciudadanos de un país. Y lo entendieron porque tuve acceso a uno de hace algunos años en Perú y escucharlo, entendí su participación en todo el proceso. Entonces, no ver desde esa parte elitista de funcionarios, el Mirane, no. Yo creo que Guatemala finalmente pudiéramos morir todas las generaciones y se va a regenerar, porque lo ha demostrado, ¿va? Entonces es como, bueno, sentémonos y como guatemaltecos en estas entidades planteemos
efectivamente herramientas y metodologías con pertinencia cultural y ejecutémoslas. Y no seamos cortoplacistas, porque cada 4 años todos los planes, por buenos que sean, siempre creo que yo he estado leyendo mucho sobre el trasladar la estafeta. Realmente todos los funcionarios debiéramos de tener, seamos del sector público, privado o soldados rasos, como en mi caso, es entender que lo que yo estoy haciendo no solo es del momento. Entonces creo que empezar esas reflexiones que finalmente son herramientas, 1. Y 2, creo que hay que empezar a documentar de manera legítima y de manera competente, o sea, publicaciones certeras con ética, que citen a los investigadores, que se articulen desde lo académico, pero también desde lo sencillo. Y sigo, a pesar que no soy académica, sí veo el potencial en la academia de poder generar ese conocimiento, porque es un balaje impresionante. Decir, bueno, la Francisco Marroquín tiene gastronomía y nutrición. A ver, revisemos la malla curricular y veamos qué es lo que estamos enseñando de manera objetiva. A ver, INTECAP, ¿qué estamos haciendo? Miremos cuál es la malla curricular del cocinero promedio, del sommelier, si en realidad lo tenemos. Y si no, démonos estos 3 años para articular contenido sumamente acertado y asertivo real, sin faltas de ortografía, por favor, porque lo he observado. Y decir, sí, esto es. A ver, URL, ¿qué tenés para tus estudiantes de gastronomía y de cocinero profesional? ¿Qué estás enseñando en cocina guatemalteca? ¿Les estás dando pasión? ¿Les estás trasladando conocimiento o solo los estás sacando del paso? ¿Qué estás haciendo? Miremos, ¿va? A ver, Upana, o sea, yo de verdad, no me... Miren, esta es una... ¿Dónde está? Acá. Tengo toda la malla curricular de Manca, que es la escuela que está en San Pedro Carchá. O sea, se hizo con un amor, con una dedicación, y el cocinero que va a ser egresado de ahí no solo va a salir como cocinero profesional, sino con todas las herramientas para emprender y darle transformación a sus productos. Creo que eso es vital. Y lo otro, le haría la reflexión a INGUAT de decir, en realidad, entiendo que su finalidad es la promoción. Hagamos una promoción adecuada. Hagamos una promoción con los pies sobre la tierra. Hagamos una promoción descentralizada y no aspiracional. Esas son las cosas como que solo con ponerlas en la mesa y las empieza uno a desgranar, de verdad encuentra respuestas y herramientas válidas para que uno pueda empezar a plantear soluciones. Qué clara en la respuesta, sí, Paula, de veras, y gracias, Arely, por tu comentario. Entramos en los últimos 10 minutos y está María Leticia en la lista, y después de María Leticia creo que viene Annelise, así que María Leticia, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Perfectamente. Perfecto, qué bueno. Aprovechando el tiempo, felicitar a Paula por, en primer lugar, su presentación y por esa fuerza vital que realmente a uno lo hace reflexionar y sentir como que ha estado un poquito dormido, ¿verdad? Me alegro mucho de conocerla. Ella es una inspiración y es una esperanza. Eso es importantísimo en estos tiempos difíciles. Yo creo que aunando a lo que ella dice, todos los que estamos en este momento aquí, debemos de hacer una reflexión sobre la lucha que debe de hacerse para la educación de nuestro entorno, de nuestras generaciones futuras, en lo que es lo nuestro. Hay demasiada aculturación, hay demasiado Guatemala, capital Miami. Ya es tiempo de saber que Guatemala es capital Guatemala. Paula, por favor, ¿crees tú posible que promover la gastronomía
pueda partir de un entorno local, luego para promover un mercado interno, para más tarde salir con toda la pertinencia a mostrarnos al mundo como lo que realmente somos. Y otra cosa, me parece interesantísimo, vi por ahí algunas intervenciones que decían que la gente no conoce los platos del país y que no hay, o que puede que no haya. Yo creo que hay miles. Podría hacerse un inventario Eso por es clave. regiones, porque tú estás hablando del área maravillosa de las Verapaces. Y créeme que yo sí había cosas que mencionaste que nunca las había oído. Pero yo soy del occidente y te puedo hablar maravillas de ese lugar también. Entonces, en toda Guatemala hay miles de platillos que los pudiéramos tener, como quien dice, accesibles, aunque sea en una lista. Eso. Muchas gracias por todo lo que esta noche aprendí. Gracias, María Leticia. Te escuchamos, Paula. Bueno, doña María Leticia, qué lindo, porque yo sí encuentro mucha sabiduría en guatemaltecos y escucharla para mí es valioso. O sea, saber que aprendió, saber que el camino que al menos yo he recorrido, pues ha valido la pena. Para mí lo vale, pero para que a alguien más le valga la pena, para mí me motiva. Y creo que lo que usted dijo, dos cosas que son claves, y ahí es donde sigo viendo la participación vital de la academia. A eso me refiero con esa documentación, un inventario legítimo, pero con fundamento, porque creo que la ambigüedad no nos ha hecho bien. El decir, bueno, el caquic, porque para empezar el caquic en su traducción literal es chile rojo. En realidad el nombre correcto es caldo de chunto o yaaliacach, que es su nombre en quechí. El caquic, ustedes van a las comunidades donde nace todo ese balaje del patrono de Santo Domingo de Guzmán, el Pabanc, ustedes piden un caquic, le sacan el chile rojo, el chile cobanero. Entonces, hay un rompimiento dialéctico del conocimiento real de los platillos, y creo que es ahí donde el error de las escuelas de cocina y de la academia tenemos el resultado, ¿va? Un cocinero que se gradúa de cocina guatemalteca ni siquiera tiene un conocimiento avalado y verificado. Entonces, un inventario y la documentación con ética cambia todo. Porque entonces un cocinero promedio, un turista, un dueño de restaurante va a poder acceder a consultar a una documentación validada, o sea, con bibliografías, con datos científicos, con observación y con metodología. Y lo otro, usted dijo algo al inicio, y yo creo que no hay otra forma de vender una Guatemala y construir una marca país desde su profundidad, desde lo local, porque si no, seguimos en lo superficial, y yo de verdad, ustedes, no conozco algo superficial que trascienda, pero que además se sostenga. Y creo que es el mayor problema que tenemos al momento de promocionar Guatemala. Gracias, muchas gracias, Paula. Y nos queda Annelise. Annelise, te escuchamos. Ya nos quedan 5 minutos, pero vamos a tratar de escuchar tu comentario también. Hola, buenas noches. Hola, Paula. Hola, Qué alegre Annelise. de nuevo y qué alegre verte en estos espacios, porque realmente es importante escuchar opiniones de personas que tienen esa pasión tú tenés esa pasión por lo que haces y resaltas siempre que sos alta verapacense, te sentís orgullosa de venir de donde venís. Y qué bueno escucharte hablar claro. Mencionaste muchas cosas importantísimas y sobre todo eso que debemos cambiar, porque nos acostumbramos y nos acomodamos a estar en donde estamos y no volteamos a ver a nuestros lados. Y creo que tu panorama no es cerrado, sino es muy amplio, y esa oportunidad que has tenido de ir a otros países y aportar, y tenés ese celo de por qué no poder aportar a Guatemala y por qué no te apoyan y por qué no recibís esa atención que de verdad
mereces para los proyectos que propones porque son buenísimos. Hablaste muchísimas cosas como de los cultivos que tenemos en Alta Verapaz y sí, nos hace falta muchísimo enfocarnos realmente en qué es lo que necesitamos hacer, en que aquí en Alta Verapaz, por ejemplo, tenemos la mayoría de nuestra área que es de vocación forestal y vemos cómo la gente se pone a talar y se pone a sembrar cultivos de subsistencia, por ejemplo, y es algo que en el 2020 deberíamos de estar ya con otro enfoque, ¿verdad? Y, por ejemplo, las técnicas de producción del cardamomo, ¿por qué no las podemos hacer un poco más sostenibles? No tiene que estar todo rasurado, sino puede haber una combinación de cultivos y forestal también, ¿verdad? No nos enseñan a que debemos ser regeneradores y a amar y valorar lo que es de nosotros. Y tú lo mencionaste ahorita. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Y nos acostumbramos quizás a consumir lo que está de moda. Se nos deslumbran los ojos por irnos en ese camino de que es lo más bonito, de que es de tal marca y no estamos concentrándonos en realmente lo que somos, en lo que nos da valor y lo que nos genera una identidad a nosotros. En la región, en cada municipio al que uno va, hay riqueza. Y quizás no consumimos en el comedor, no es restaurante, en los comedores porque falta inocuidad, porque faltan muchas otras cosas más y creo que a eso deberíamos de ponerle atención. El tema de competencia y de competitividad es vital si queremos hablar de una marca país. De cómo podemos apoyar realmente a esos pequeños productores o a esas personas que viven el día a día, ¿verdad? ¿Cómo las podemos reforzar? Y también lo dejamos de lado. Y son prácticamente necesidades básicas que tiene la población que no están siendo atendidas en todo el país. Me recordaste una española que vino a casarse con un lanquinero y ella se puso a rescatar los platillos regionales, se puso a ver dónde consigue chufles para Sofía, sí. Para cocinarlos y demostrarle a la gente cuáles son los platillos que tenían ahí en la región. Y la gente cuando viene a visitarnos se fascina y se va encantada de probar cosas diferentes. Y quizás son platos que no se están cocinando como los cocinaban antes, pero nos recuerdan qué era lo que comían antes, ¿verdad? Y muchas veces los jóvenes ni siquiera sabemos qué es un platillo tradicional porque ya no se consigue eso. Y estamos olvidando que la gente necesita recordar las técnicas de agricultura que se utilizaban antes, incluso que eso lo podemos aprovechar para generar ingresos para todas las personas que nos visitan de fuera, ¿verdad? Y pues gracias por compartirnos tu pasión, tu amor por lo que haces. A muchos nos hace falta profundizar y buscar alguna expertise como tú lo haces, ¿verdad? Y nos has apoyado un montón en el tema de gastronomía aquí en la región. Gracias por eso. Y me encanta que querrás apoyar mucho a las comunidades, que no te enfocas solo en lo que ya está posicionado o en lo que ya existe o que tiene un gran realce, sino estás viendo cómo ayudar a la gente. Y eso me agrada muchísimo de tu forma de pensar. Gracias. Gracias, Anneliese. Genial, Anneliese. Qué buena manera de terminar. Paula, me encantaría, Paulita, que dejes tus redes sociales porque hay mucha gente que te va a querer contactar, preguntarte cosas, porque yo me imagino que hay mucha gente que quiere comentar. Decime dónde te ubicamos, cómo hacemos. No sé si pongo en el chat mi correo o qué me sugieres. ¿Cuál es la manera que vos te sentís cómoda para que te puedan comunicar? No, puede ser el correo. Mi correo lo voy a poner acá y también sí. pues
Mira, perdón, solo para mientras que Paula deja su correo y sus datos, tal vez Ricardo, me gustaría que diéramos espacio para 2 personas más, ya que está tan Ahí, agradable. ¿están ahí? Sí, Ok. está Edna Acá Lima y veo. Está, Ana Gabriela Ponce, y con ellas terminaríamos. bueno, con Edna y Ana Gabriela. Acá las estoy viendo. Te escuchamos, Edna. Pues muchas gracias, Paula. Estoy encantada. Te cuento que sos mi nueva mejor amiga. Me hace tanta ilusión, de verdad. Mira, tengo 10 años de estar trabajando en Cabón y conozco el Bachá y el Calá y añoro regresar al comedor Las Violetas de Doña María. Que te digo, es una ventaja que no tenga energía eléctrica, porque en 10 años nunca nos hemos enfermado porque toda su comida es fresca, es comida del día. Es más, si no avisas que vas a llegar a almorzar, te quedas sin almuerzo, ¿ah? Entonces mejor te pones pilas y le avisas a Doña María que no se olvide que estás ahí, porque si no, pero comer nunca en 10 años me he enfermado del estómago porque la inocuidad ahí, porque Doña María cocina el día. Toda la comida es fresca, deliciosa bueno, no, ya tengo ganas de regresar a Cabón, pero en fin, Paula, a mí la parte de generación de ingresos, hay que involucrar al Ministerio de Educación, es que tenemos que cambiar esa currícula, es que tenemos que empezar a enseñarle a los niños desde chiquitos ese aprecio, no desculturizarlos, sino que amar su cultura. Ahí empieza a sembrarse la autoestima, en donde nos reconocemos y nos amamos y nos queremos como somos por diferentes. Miren, es que en Guatemala somos únicos, en ningún lugar del mundo hay tanta cultura junta en un espacio tan pequeño. Es que no apreciamos y amamos lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer esas diferencias y valorarlas. Yo quiero aprender y ya encontré que quiero aprender, quiero ser tu alumna, porque en el tiempo que me queda, es que ya estoy viendo la llave, porque yo me acerco a esas comunidades en donde te reciben. No puedes ir a una comunidad a hacer algo porque vas a almorzar ahí, y cuidado, vas a 2 porque tienes que almorzar 2 y 3 veces, porque la gente se quita, cuando la visita, se quita la comida de la boca para compartirla contigo. Miren, yo estoy entusiasmadísima y quiero saber cómo aprendo más, Paula, así que yo corrí a buscar dónde apuntar, porque yo voy a ser tu alumna, porque yo he trabajado en cómo vivir mejor en las comunidades, en cómo evitar la desnutrición crónica, pero tú sos el complemento que nos hace falta en nuestros programas para poder potencializar esa riqueza que está en las comunidades, y que lo que tenemos que hacer es potencializarla. Todo lo tenemos, señores, los recursos están ahí, solo hay que valorarlos, exaltarlos, potencializarlos. Ahí están dormidos, y es mejor empezar a hacerlo y equivocarnos y aprender en el trayecto a no empezar y no hacer nada, porque el problema de los guatemaltecos es que no somos ejecutores, y hay que ejecutar y equivocarse. ¿Qué miedo? No importa tener miedo. Empecemos a ejecutar y aprendamos de nuestros errores y vamos mejorando. Así que, Paula, yo lo único que quiero es felicitarte. Dios, qué bueno que hoy hice tiempo para estar, Emilio, en esto, porque voy entusiasmadísima y soy tu alumna, Paula. Así que necesitamos tus datos, porque el Ministerio de Educación tenemos que hacer mucha influencia ahí, tenemos que cambiar la forma de educar a nuestros niños. Ahí empieza. Así que incluye al Ministerio de Educación entre estos, ¿verdad? Entre estos ministerios que vas a reunir. Ya hay varios alumnos, yo creo que hay varios alumnos ahí, Paula. Y tenemos para terminar a Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Pues primero quiero sumarme a las felicitaciones. Paula, realmente es admirable encontrar personas que realmente tienen esa garra y quieren trabajar y dar todo su potencial y conocimiento para que Guatemala florezca, ¿verdad? Yo creo que algo que tú mencionaste y mencionaron también varios en los comentarios que hicieron, es que realmente hay mucho que hacer. O sea, realmente el trabajo que se requiere es bastante, pero lo más importante creo que es la voluntad y la pasión, ¿verdad? De hacer las cosas cada vez mejor. Pues yo realmente quiero contactarte porque yo también tengo un proyecto que se llama Natura.
Lo que Natura busca es justamente eso, ¿verdad? Yo soy del interior, soy de Xochitepeques, y justamente pues uno se encuentra con que todo está muy centralizado, ¿verdad? Muy de cerca, o sea, yo soy odontóloga, hice mi EPS en Santiago Atitlán y me encontré con que comía unas delicias y cosas que realmente pues siendo del interior no conocía, o sea, cada región tiene una riqueza enorme, ¿verdad? Y la gastronomía es una riqueza cultural, ¿verdad? Yo creo que se ha dejado de lado y hay que amarrar la parte de agricultura, educación, cómo llevar los productos a la gente, o sea, todo es un conjunto, ¿verdad? Y definitivamente lo más importante creo que es tener ejes de trabajo, aterrizar las ideas y organizarse, ¿verdad? O sea, yo creo que hay mucho que trabajar y yo creo que cuando hay personas que tienen las iniciativas y la voluntad de hacerlo, se puede hacer. Entonces, justamente la idea de Natura es esa, ¿verdad? O sea, llevar la educación, porque tal vez para algunas comunidades es inaccesible venir a recibir alguna capacitación, algún curso de cómo mover sus productos. Esa es una cosa. Y aparte, quizás aquí hay personas que tienen la capacidad de ejecutar y pues están inmersas en todo el tema de gastronomía, pero como tú dices, hay mucho desconocimiento en el tema, ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, ¿verdad? O sea, tener ejes de acción, aterrizar los proyectos y volverlos una realidad, ¿verdad? O sea, que no se quede únicamente en palabras, sino que realmente, pues, como tú has hecho investigación, has hecho un gran aporte y yo creo que definitivamente las universidades, centros de capacitación, no solo en la ciudad, sino en el interior, tienen que tener este conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar, también con los ministerios, como tú bien dices, pero yo creo que sí, o sea, aterrizar las ideas y realmente me encanta la pasión con la que tú hablas y nos transmiten toda esta información, ¿verdad? O sea, realmente felicitaciones, ¿verdad? Y pues eso es otra cosa, ¿verdad? También el tema del marketing a veces pues nos vende como emociones, ¿verdad? Y como bien mencionaban, o sea, hay mucha aculturización y a veces no se le da el valor a lo que tenemos en Guatemala, o sea, así que más esencia, ¿verdad? Y menos apariencia, más trabajo en equipo y creo que sí, hay mucho que trabajar, entonces sí, realmente me gustaría conversar contigo en otro espacio que claro que sí, yo estoy a las órdenes. Y hacer redes ahí de trabajo, hay mucho que trabajar en Guatemala. Me da mucho gusto de conocerte, Paula. Gracias. Qué linda, Igual, Ana Gabriela. gracias. ¿Cuántos mensajes, Paula? Mira, ya tenés club de fans y todo. Y creo que queda Vicky, que está última ahí en la lista. Vicky, nos queda un minutito, pero sí sería bueno escucharte también. No te quiero dejar afuera. ¿Estás por ahí, Vicky? Aquí estoy. Sí, Vicky. Ya que te vi ahí al final, ya se nos fue el tiempo, pero sí te quiero escuchar. Hola, antes de acá terminar, estoy. por supuesto. Creo que, vamos a ver. Ahí estamos. Yo estoy verdaderamente asombrada contigo. Excepcional, maravillosa. Es muy difícil encontrar a una persona que hable con tanta pasión sin haber salido del país antes y conocer tanto, y amar tanto. Realmente nosotros desconocemos mucho. Yo tuve la oportunidad de trabajar fuera muchos años y extrañaba nuestra cocina, nuestra cultura, todo lo que hay, que no se encuentra afuera y no nos damos cuenta hasta que nos salimos. Y tú lo vendes porque para vender algo hay que amarlo, ¿verdad? Para vender algo hay que amarlo y somos una tierra, somos tan afortunados de tener tantos vegetales, o sea, tenemos muchísimo, ¿verdad? No, todas nuestras especies, podemos hacer mezclas, podemos inventar nuevas recetas de cocina, es exquisito. Muchísimas gracias por tu ponencia y realmente por dar a conocer todo eso. Esa inyección que tú tienes es buenísima para que los jóvenes la conozcan, porque no hay mejor persona para comunicar a los chicos que alguien que es joven, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Bueno, Paula, pudieron hablar todos, nos pasamos un poquito, pero valía la pena. Gracias de todo corazón, Paula, por este espacio. ¿Ya dejaste tu correo para que todos lo pudieran anotar? Sí, ya lo dejé y pues gracias por su atención, gracias Emilio.
me honra su invitación, de verdad, a su esposa, a su familia. Qué espacio tan especial, tan bonito. Gracias a todos por sus palabras. No, pues de verdad, hay que seguirle echando ganas. Yo estoy a sus órdenes. Y gracias, Ricardo, por hacerlo tan ameno. Y No, pues... fue un placer, Paula. Y que tengan feliz noche. Realmente creo que hay mucho que hacer. Yo tengo un dicho, cuando uno dice, ay, yo te amo, sí, pero amar son buenas acciones, no buenas razones. Entonces creo que decimos sí, amamos Guate, pero a ver, somos lo que hacemos, ¿va? Entonces creo yo No lo que decimos. no lo que, también yo le digo mucho a mi hijo, mira, tan bonito lo que decís, pero son tan recias tus acciones que a veces ni te oigo, Leo. Entonces, aplica también como guatemaltecos, ¿va? Entonces, yo estoy a las órdenes en lo que yo pueda servirles y qué bueno, gracias una vez más a esta nueva narrativa a la que hay que seguirle poniendo ganas, ¿va? Gracias, Paula, de todo corazón. Gracias a todos los que participaron en nombre de este gran grupo que cree que hay una Guatemala mejor, pero lo cree de la boca para adentro, que eso es lo más importante. Va a haber muchas convocatorias. Ahí están las redes sociales de Nueva Narrativa en Instagram para que puedan seguir y estar atentos de todos estos diálogos tan enriquecedores. Y gracias, Paula, por ser una invitada de lujo y a todos los que participaron por ser tan respetuosos y expresar con tanta libertad sus comentarios. Un fuerte abrazo y apenas abras el restaurante, allí estaremos, Paulita. Gracias, un abrazo a todos. Feliz noche. Que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y muy feliz noche. Gracias. Adiós.